la diputada Sabrina Ahmeyet. ¿Cómo estás, Sabrina? Tanto tiempo sin charlar. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Bien vos? Bien, bien, acá recuperándome de una gripe A o COVID, no sé qué fue, pero estuvimos como 15 días fuera del aire, pero acá ya estamos. Y estaba charlando un poquito sobre la importancia de las instituciones para sostener la democracia. ¿Cómo ves a la Argentina en ese camino? Muy sólidos. La Argentina, por suerte, no tiene riesgo sobre su democracia. Los últimos ataques que nosotros tuvimos y que fueron fuertes fueron en los años de mayor crispación del kirchnerismo, con el vamos por todo, cuando querían ir por la Corte Suprema, por el Consejo de la Magistratura, cuando se meloneaba con la idea de una reforma constitucional. Pero digo, incluso en ese momento en el que Cristina había ganado con el 52%, incluso cuando había muchísimo apoyo, cuando se planteó tocar las instituciones, el rechazo fue muy fuerte, así que me parece que es una clara muestra de que en términos democráticos nosotros tenemos una fortaleza institucional muy destacable. ¿Y qué nos falta para que cuando cambia el gobierno no haya un cambio tan drástico de rumbo económico, sobre todo, pero en varios sentidos también? Bueno, resolver disputas que están presentes en la política argentina hace décadas sobre cuál tiene que ser el papel del Estado, sobre cuál tiene que ser el papel del mercado, cuánta autonomía tenemos que tener los ciudadanos. Es decir, es el papá Estado que tiene que resolver todos nuestros problemas y que lo tiene que hacer a cualquier precio, incluso cuando no tiene plata para hacerlo, que emita y que genere inflación, o tenemos que ir hacia una macro ordenada que permita primero que la Argentina sea un país confiable, tanto para los inversores locales como para los extranjeros, y que los ciudadanos dispongamos de previsibilidad. Ahí hay dos modelos económicos completamente diferentes y en los últimos 20 años lo que nosotros vivimos es al kirchnerismo ir hacia el Papa Estado y a un gobierno de Macri que en 4 años trató de acomodar el rumbo y que puso la nave en el sentido correcto, pero que no logró ponerlo en marcha, y hoy a Milei que intenta continuar ese rumbo. Vos Todavía sos no una... sabemos cómo va a salir esta experiencia, todos esperamos que bien. Sí, ojalá, ojalá. Yo arranqué haciendo el stream diciendo que creo que por primera vez hacemos una charla, yo estando un poquitito con algunas diferencias respecto a lo que podemos llegar a ver cómo está el país, pero igual siempre desde la idea de debatir y de construir. Pero vos que sos tan estudiosa del peronismo, yo escucho mucho él ahora sí definitivamente no vuelven más. Y yo digo, bueno, ojo, porque el peronismo siempre encuentra la forma de volver y peor inclusive. ¿Vos qué pensás de eso? La verdad es que no estoy escuchando tanto el no vuelven más, ¿no? Y no lo estoy escuchando porque me parece que cuando muchos lo dijeron durante el gobierno de Mauricio quedó clara la equivocación. El peronismo tiene una gran capacidad para reinventarse, para hacer surgir líderes. Cuando lo consagró Alberto Fernández como presidente, ¿no? Digo, una persona que no estaba bajo el radar de nadie el día anterior de que se anunciara su candidatura. Así que digo, dar por muerta una experiencia como la kirchnerista me parece que era un sinsentido en el 15-19 y que es un sinsentido hoy en día. Te hago la última de política local y te paso a un tema que quería conversar hace bastante con vos, que es respecto al antisemitismo en Argentina y en el mundo. Pero, ¿cómo ves la interna? Capaz me vas a decir que no hay interna, pero la interna que está en el PRO hoy en día, sobre todo mañana con el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires.
En el PRO estamos en una situación compleja, porque nosotros teníamos nuestra candidata a presidenta, a la cual de hecho llegamos después de una interna compleja y perdimos las elecciones. Y un partido que pierde las elecciones siempre tiene que reacomodarse. Y además de eso, nosotros tenemos un desafío adicional, que es que perdimos las elecciones ante un candidato y un partido que tiene gran parte de nuestra agenda económica y por otro lado al que nuestros electores apoyaron. Entonces, ¿qué es lo que hoy representa el PRO? Es una pregunta compleja que estamos trabajando en la respuesta, pero que tenemos claro que tenemos que ser los adultos responsables en la sala. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos queda es la certeza compartida por todos los miembros del PRO que tenemos que ayudar a que este gobierno le vaya bien, básicamente porque impulsa reformas que nosotros creemos necesarias y no nos podemos oponer solo porque no somos nosotros. Después, las disputas que pueda haber entre Patricia y entre Mauricio, digo, sí hay dos ideas de conducción diferentes, sí hay reclamos mutuos entre ellos, pero a mí lo que me parece mucho más importante para el PRO tiene que ver con que estamos de acuerdo con que nosotros tenemos que acompañar el cambio que la Argentina necesita y que hoy lo está liderando Milei. Entonces, me parece que en las definiciones más fuertes estamos de acuerdo. A ver, ¿están de acuerdo en acompañar al gobierno, digamos? Pero para dentro del PRO, ¿va a haber o sentís que puede llegar a haber una depuración de nombres, una renovación, que hay gente que se va a ir, o la intención es del PRO puro es todos quedarse dentro del PRO? Yo te digo lo que a mí me gustaría, yo, digo, así como yo banqué mucho la interna del año pasado, porque creía que había dos formas de entender cómo debía cambiarse la Argentina, y por otro lado, dos destinos a los cuales la Argentina apuntaba, es decir, había diferencias concretas, ideas diferentes sobre lo que encarnaban la candidatura de Patricia y de Horacio. Hoy yo no veo esas diferencias internas y a mí eso es lo que más me importa en un partido, porque creo que cuando uno tiene eh, las ideas claras de por qué hace política y qué es lo que quiere cambiar de la realidad, eso te ordena todo el resto, porque si no estamos hablando de nombres propios, de luchas de poder, de hegemonía territorial, todas cosas que componen a la política y que yo no las voy a despreciar, pero la realidad es que a mí lo que me importan son las definiciones ideológicas y por eso es que creo que sería muy virtuoso que en el PRO sigamos juntos porque creemos lo mismo. Sabrina, uno ve las marchas de izquierda y ve banderas de Palestina, pero que claramente no, a ver, no representan a la lucha de Palestina libre, sino a lo que pasó a partir del 7 de octubre y al terrorismo de Hamas. ¿Cómo vivís vos con tu historia? Sobre todo después teniendo en cuenta lo que pasó hace un par de días, que salió el informe de la CIDE, de la participación de Hezbollah en los atentados a la AMIA. ¿Cómo ves el antisemitismo en Argentina, básicamente? Estoy muy preocupada por lo que está pasando en Argentina como un reflejo de lo que está pasando en el mundo. La realidad es que Israel y los judíos fueron atacados el 7 de octubre del año pasado por Hamas, cuando los terroristas entraron tanto al Festival de Música Nova como a las casas de quienes viven cerca de la frontera de Gaza en diferentes kibbutz. Y lo que sucedió allí roza los límites admisibles por la humanidad, ¿no? Digo, no solo se asesinó a personas,
se abusó de ellas, se las violó, se las mutiló, se les hizo un daño a sus cuerpos que cuesta entender cómo personas le pueden hacer eso a otras personas, con una brutalidad y con niveles de odios terribles. Y celebrando, nos recordamos los videos de mamá, soy un héroe, maté a 10 judíos, ¿no? Realmente niveles de violencia que también se expresaron en una cantidad que pensábamos que no era posible desde la época de la Segunda Guerra Mundial, desde los campos de concentración, que no eran asesinados tantos judíos en un día como el 7 de octubre del año pasado. Entonces, el mundo cambió el 7 de octubre y cambió no solamente para los judíos, sino que cambió para todo Occidente. Los judíos de algún modo, o el Estado de Israel, que es la única democracia que hay en Medio Oriente, es quien está en la primera línea de la trinchera de una guerra que es contra los valores democráticos, contra que cada uno de nosotros pueda elegir cómo vivimos, qué hacemos, cuál tiene que ser el papel de las mujeres en la sociedad, cosas absolutamente básicas que por suerte en Occidente respondimos con libertad. Pero tenemos un desafío muy grande porque hoy gran parte de la opinión pública está defendiendo a Hamas y algunos lo hacen Gran parte de la ONU, te diría también, que es lo también. preocupante. También, por supuesto. Bueno, eso, digo, la ONU es un capítulo aparte, pero hay que entender que la ONU está compuesta a partir de los estados nacionales y vos lo que tenés en la ONU es a todos los países musulmanes que son miembros de la ONU, que son un número enorme, mayoritario, que son quienes imponen agenda en conjunción con autocracias, ¿no? Porque ahí también Sí. es interesante ver qué pasa entre los aliados del terrorismo musulmán por un lado y por otro lado quienes sostienen dictaduras y autocracias en América Latina y en el resto del mundo. Ahí hay una alianza muy fuerte de un encubrimiento mutuo de violaciones de derechos humanos que lleva muchas décadas. Entonces, para volver a tu pregunta original, que es sobre Argentina, a mí me preocupa mucho lo que está pasando en el mundo. De hecho, creo que en Argentina estamos en una situación bastante buena frente a lo que sucede en Europa o lo que vimos en los campus universitarios de Estados Unidos. La Argentina es un lugar en donde hay una población judía muy importante y al mismo tiempo los judíos formamos parte del lazo social, nada, económico, cultural, social, político, estamos en las instituciones, entonces tenemos una voz para defendernos. Al mismo tiempo es el país que sufrió los 2 atentados, AMIA y Embajada de Israel, que son, digo, después del 11 de septiembre, los atentados más grandes que hubo en Occidente. Entonces, somos un país complejo, pero que hoy estén pasándole a los jóvenes judíos, por ejemplo, cosas que a mí no me pasaban en mi juventud, me preocupa mucho. Quiero decir, que no puedan ir a sus escuelas judías con los uniformes o a competir en sus clubs con los equipos porque son equipos de la comunidad judía, o que haya en el fútbol amateur los ataques que vemos, o en enfrentamientos como el que hubo entre Atlanta y All Boys. All Boys y Atlanta, que había una bandera de Israel que rodeaba un ataúd. La verdad es que son cosas que no podemos normalizar porque nosotros no crecimos en ese país en el cual el antisemitismo era fuerte y necesitamos combatirlo porque vos salís hoy a la calle y la gente te habla de los pobres palestinos, cosa que yo coincido, digo, la verdad es que las víctimas palestinas nos dan pena a todos, pero lo primero que tenemos que entender es que los palestinos son víctimas de Hamas, de Claro, su propio gobierno. yo hablo mucho con el vocero Kaplan
y lo que él nos dice es, y lo que hacen los terroristas es ir a la población civil, meterse entre la población civil y atacar desde ahí y poner los blancos militares entre la población civil, en hospitales, en escuelas, de manera tal que primero les haga muy difícil a las fuerzas israelíes poder actuar. Y de otro lado, de hacer, decir, mira, nos están atacando hospitales, nos están atacando escuelas, pero en realidad son los terroristas los que ponen a la población civil en esa situación. Es exactamente así como vos decís, y para uno es inimaginable. ¿Cómo vas a poner un arsenal de explosivos abajo de una nursería, ¿no? Si hay un lugar y algo que uno quiere cuidar, es un jardín de infantes, una nursería, un hospital. Pero los terroristas saben qué es lo que hace a la imagen internacional cuando se ataca, por ejemplo, un hospital. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Israel? Porque en este momento también se habla mucho de necesitamos llegar a la paz, y la verdad es que la paz es lo que todos queremos, paz es lo que teníamos antes del 7 de octubre, pero hay algo que constituye al Estado de Israel y que personalmente yo celebro mucho, y es que es un país que no abandona a sus ciudadanos. Claro. Mientras haya secuestrados en Gaza, Israel tiene el deber moral de ir a buscarlos. Entonces, no, cuando uno pide por la paz, ¿qué es lo que está pidiendo? Porque si nosotros lo que estamos pidiendo es que vuelvan los secuestrados a sus casas, que se desarme el terrorismo de Hamas, que siguen atacando todos los días a Israel. Y Israel tiene el domo que rechaza misiles, pero los ataques siguen todos los días. La situación está súper caliente y nadie dice que eso debe frenar. El único que se supone que tiene que detener su acción es Israel. Y seamos serios, Israel el único propósito que hoy está persiguiendo es rescatar a sus rehenes. Si quisiera volar a Gaza del mapa, podría hacerlo porque tiene el arsenal suficiente para hacerlo y no tiene ninguna intención, como no lo tuvo en ningún momento. Entonces, los que dicen, bueno, tiene que haber dos estados. Sí, por supuesto, ojalá haya dos estados y dos estados prósperos, porque uno ve cuando terminó la ocupación de Israel en Gaza, cómo era Gaza y los servicios que tenía y los hospitales y las escuelas, y ve Gaza hoy y ve lo que hizo el terrorismo, ve lo que hizo Hamas con su propio pueblo. Entonces, por supuesto que tiene que haber dos estados, pero lo que tiene que dejar de haber es un estado que quiere la eliminación del otro, y los únicos que dicen desde el río hasta el mar reclamando todo el territorio y que otro sea borrado del mapa son los palestinos hoy. Es más, la postura israelí, es un tema que a mí me interesa mucho junto con el de Venezuela, que es con lo último que te voy a preguntar, que o sea, me dijeron claramente, y yo no veo que eso luego salga en los medios o que tenga masividad, que es nosotros rescatamos al último o nos entregan al último rehén y se desarma jamás y nosotros salimos de Palestina y no volvemos a entrar. Esa es la postura de Israel. Más allá de Netanyahu, más allá de cualquier cosa. Y eso es algo que no se dice. Israel reclama algo que es totalmente lógico. Y que imagínate que en Argentina, si entra, no sé, de un país limítrofe, secuestran 200 argentinos, ¿qué le vamos a reclamar a nuestro gobierno? Que lo recuperen. Es así, que se queden sin defender, pero eso también es una particularidad muy grande, porque solo a Israel se le pide que no se defienda, ¿no? Como Claro. es rarísimo, no hay otros países que son atacados y que la comunidad internacional pretenda que se queden cruzados de brazos sin hacer nada por defender a la población. Solo a Israel se le pide eso. ¿Cómo, Exactamente. cómo podemos entenderlo si no es teniendo claro que lamentablemente hay un nivel de antisemitismo atrás que se esconde en el antisionismo, que dicen, no, bueno, yo contra los judíos no tengo nada, es contra el Estado de Israel, pero pará, contra el único Estado que estás en todo el mundo es justo contra el Estado que es judío. Y ahora hablábamos de la Argentina. En la próxima sesión, que posiblemente sea esta semana, el día jueves en el El Congreso, jueves.
va a asumir como diputada Biasi, que tiene una causa abierta por antisemitismo. Y la verdad es que eso a mí me preocupa mucho, porque esto ya no tiene que ver solamente con posiciones geopolíticas o con ideas diferentes sobre Palestina, sobre Israel, sino que estamos hablando de alguien que tiene causas judiciales iniciadas por su antisemitismo. La realidad es que una persona así esté en el Congreso a mí me espanta. Y es complicado porque la realidad es que es inentendible y a esto viene mi otra pregunta, entre la relación de Venezuela con Irán, yo vi que estuviste con los equipos de Corina Machado hace poquito, no sé si estuviste hoy que hubo un acto también, iba a estar hoy Adriana, la jefa del comando, pero al final no pudo, va a estar el jueves. Yo trabajo mucho con ellos porque también hay causas que yo creo que los periodistas se tienen que involucrar más allá de la objetividad periodística. Y en otras, bueno, cuando hay que debatir, hay que debatir. ¿Qué Es tan que ahí lo tenemos importante? que hacer como argentinos, ¿no? Estamos defendiendo Sí, a un pueblo que no tiene voz porque vive bajo una dictadura. Entonces me parece que exactamente. no existe la neutralidad. No se puede ser neutral en ese caso. Pero te quería preguntar, ¿qué tan importante es que caiga la tiranía de Maduro el próximo julio? Y ¿qué podemos hacer nosotros más allá de que los mismos venezolanos te dicen, bueno, va a depender de lo que nosotros podamos, de que los militantes podamos defender el fraude que va a existir? Porque las encuestas son arrolladoras a favor del mundo, son impresionantemente arrolladoras. Pero yo creo que hay una posibilidad de que caiga la tiranía de Maduro. Pero ¿qué tan importante es para la región que se termine el chavismo y el madurismo? Es fundamental. Es fundamental. A ver, en principio lo es para el mundo, en el sentido de que nosotros hoy tenemos más dictaduras y autocracias que hace 10, 15 y 20 años. O sea, en vez de estar en un mundo cada vez más democrático, estamos yendo hacia un mundo en donde la democracia y la libertad van bajando y quienes van subiendo son las expresiones autoritarias. Y en el caso de Venezuela es un caso que nos duele por múltiples razones. Primero, porque fue uno de los países más democráticos durante los años 70, mientras que en América Latina sufríamos las dictaduras militares. Venezuela era un Edén democrático que de hecho recibía a nuestros exiliados. Y eso es parte del agradecimiento que nosotros tenemos que tener con Venezuela, y por eso también nuestra política de brazos abiertos de recibir a los venezolanos después de que ellos nos recibieron también. Pero además de eso, en términos de lo que significa el subcontinente, el desarrollo, nosotros iniciamos esta conversación hablando sobre las diferentes ideas que puede haber en la Argentina sobre el rol del Estado. Bueno, vos en Venezuela tenés el ejemplo de cómo un país mega rico, sentado sobre el petróleo, en momentos en donde el precio internacional del petróleo volaba, generó una población pobre. ¿Por qué? Por un Estado que quiso controlar absolutamente todo y que hoy hambrea a la población, que la somete a no recibir medicamentos, a no recibir atención médica. Y esto no lo hace solo, lo hace con la ayuda de Cuba y con la ayuda muy estratégica que reciben de Irán, de Rusia y de autocracias que se benefician en tener pies en nuestra región. Entonces, que Irán no se sienta cómodo en el norte de América del Sur, la verdad es que a mí me parece que es un avance enorme para las democracias de la región. Que los iraníes salgan de Bolivia, que los bolivianos dejen de tener el apoyo económico, político que tienen de Venezuela. La realidad es que
Yo quiero pensar que se pueden ganar las elecciones, al mismo tiempo vemos cómo se está desplegando el fraude, ¿no? El fraude no solamente va a ocurrir el día de la elección, sino desde la proscripción de Corina Machado, la proscripción de la Corina Sacchi. doctora Corina, y después todas las trabas que se le están poniendo alrededor del mundo a los venezolanos para que puedan votar, todo eso. Sí, por ejemplo, en Argentina, 2.500 venezolanos pueden votar nada más de la cantidad enorme que hay. Yo estoy trabajando con Adriana, la jefa de comando de campaña de Corina, para poner al PRO al servicio del día de la elección que va a ocurrir acá en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser un día de pleno invierno, en donde sabemos que los venezolanos van a estar haciendo una fila afuera frente a su embajada, que va a hacer todo lo posible por no dejarlos entrar o que entren lentamente y que se cansen y que se vayan a sus casas. Entonces nosotros estamos trabajando para darles sostén, para darles acompañamiento, para poder darles, nada, una bebida caliente, un plato de comidas o una frazada a ese día que los ayude a aguantar lo que el régimen no quiere, ¿no? Que es su derecho a participar de la vida electoral de su país. Sabrina, te agradezco mucho el tiempo y creo muy necesarias estas charlas. Sobre todo yo arranqué también el stream hablando un poco sobre cómo las autocracias se meten tanto por derecha como por izquierda y se confunden muchas veces muchas cosas. Y es importante charlar y charlar y charlar para que no sea todo lo mismo y nos vendan gato por liebre, sobre todo en muchos países de Europa. Pero bueno, lo dejaremos para otra charla, pero me parece importante, así que te agradezco estos minutos para charlar con nosotros. Un placer, te mando un abrazo, Alejandro. Un abrazo grande, Sabrina.